nosotros estamos hablando de las escuelas desde hace varias décadas de la diversidad. Pero la diversidad es un concepto bien difícil, porque en realidad nuestras escuelas no fueron pensadas para la diversidad, fueron pensadas para la homogenización. Entonces hablamos de la diversidad, pero nos sale de adentro la homogenización. Ponemos la diversidad en la cartelera, pero después le decimos a los chicos, bueno, los de 6 años en primer grado, los de 8 en tercer grado, los altos al fondo, los pequeños adelante, los chicatos al frente, fila de varones, fila de mujeres. Vamos clasificando a los chicos y tratando de que todos hagan la tarea al mismo tiempo, que todos aprendan las mismas cosas al mismo tiempo, lo cual implica tratar de construir ciertas regularidades que no están en el otro, y tendrían por qué estar, pero porque suponemos que solo si logramos esa regularidad estamos construyendo ciudadanía. Y esto tiene que ver también con una tradición dominante del pensamiento filosófico político, que es la idea de que nosotros estamos en un mundo configurado por estados nacionales, es decir, configuraciones culturales llamadas naciones que siguieron una organización estatal. Según el relato hegemónico de la filosofía política, sobre todo a partir de la Paz de Westfalia, en 1648, se empiezan a organizar estados nacionales basados en el principio de soberanía. A cada pueblo un estado, y en cada estado una lengua, una creencia común, un soberano. Primero era el soberano monárquico, después era la soberanía popular. En esa idea de estados nacionales, la diversidad era un problema, porque el extranjero que llega es alguien que no es de acá, que no es del palo, que no puede tener los mismos derechos. Y precisamente esa idea de estados nacionales con leyes internas, omnímodas, absolutas, es la que veía con cierto desprecio al judío, al inmigrante, a aquel que venía con otro sistema de creencias. Y en buena medida también, en la Argentina estamos atravesados por esa idea de que formar ciudadanía significa construir homogeneidad. Y no vaya a ser que venga un extranjero a ocupar un lugar. No vaya a ser que vengan bolivianos, paraguayos, etc. Se da también un dato muy curioso, que es que hoy es muy cuestionable esa historia de los estados nacionales, porque ningún estado es homogéneo. Lo que nosotros llamamos habitualmente Italia es un montón de identidades culturales distintas, con lenguas, tradiciones, hábitos muy distintos. Lo que habitualmente llamamos España es un montón de identidades culturales distintas. Lo que habitualmente llamamos Alemania es un montón de identidades culturales diferentes. Con lo cual es llamativo que se haya podido en algún momento decir todos los alemanes son de este modo. No es verdad, las diversidades enormes, ¿no? Los que han estado en España o en Italia saben que las regiones tienen una fuerza identitaria enorme. En América Latina se dio al revés. Primero, como resultado de las luchas civiles, se generaron los estados y después se inventaron unidades culturales nacionales. Y entonces la escuela tuvo que convencernos de que culturalmente un argentino es diferente de un boliviano. ¿Dónde está la diferencia? Imagínense entre Jujuy y Potosí, ¿dónde está la diferencia cultural? Bueno, la escuela inventó una tradición diferente para decir que pueblos que eran el mismo pueblo tenían que estar separados porque eran de estados diferentes. Y nos pasa entonces que el presidente de la primera junta era boliviano, pero no hay que decirlo, porque si no, le estamos dando pie al boliviano que gana ahora. Y los patriotas nacidos en Buenos Aires, que murieron en las luchas de independencia, pero del lado de arriba, las fronteras actuales, no son patriotas de acá, son patriotas de allá, ¿no? Si uno se llamaba Ignacio Warnes, antes de ser una calle donde se desarman los coches, Ignacio Warnes nació en Buenos Aires y murió en Cochabamba, entonces es un héroe boliviano, porque quedó de arriba. Hacía lo mismo que Güemes, pero unos kilómetros más al norte. No figura en el santoral del patriótico argentino. Eso, creo yo, son inventos de la escuela para constituir identidades homogéneas bien diferentes de la identidad del lado. Y creo que son también las identidades que tenemos que revisar, porque somos lo que vamos haciendo a lo largo de la historia, somos lo que vamos eligiendo ser a lo largo de la historia, y nuestro país está constituido por una larga serie de pueblos migrantes. Ningún ser humano es originario de este territorio. Los pueblos más antiguos tienen 14.000 años de historia, pero vinieron de otro lado y están emparentados con los Sioux, con los Apaches, porque vinieron también de aquellas regiones. Todos los que vivimos en la Argentina de hoy somos frutos de múltiples oleadas migratorias. No
¿con qué derecho podemos decir que los que llegaron antes tienen más derechos que los que vinieron después? Creo que de lo que se trata hoy en día es de poder invitar a mantener abierta la pregunta sobre quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser. Muchas veces, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes que fueron muy maltratados por la sociedad argentina cuando llegaron, ahora son maltratadores de los que llegaron recientemente. Y dicen, porque mi abuelo le dio algo a este país. Digo, y dale tiempo al que está llegando, ¿no? Tu abuelo no llegó y le dio algo apenas llegó. Se tomó su tiempo para construir un legado, para construir un trabajo. Yo creo que necesitamos estar abiertos también a esa construcción. Al mismo tiempo que necesitamos estar abiertos a que podemos formar parte del mismo país, aunque tengamos identidades múltiples. Lo que la escuela trató de convencernos es de que teníamos que ser argentinos independientemente de cualquier otra diferencia. La identidad nacional tenía que estar por encima de las identidades religiosas, de las identidades sexuales, de las identidades regionales. Allí donde había riojanos, cordobeses y entrerrianos, había que borrar esas identidades locales para instalar la identidad argentina. Me parece que el desafío que tenemos por delante es pensar que podemos ser parte del mismo país teniendo tradiciones identitarias diferentes, elecciones identitarias diferentes, hablando diferentes lenguas, teniendo diferentes creencias, teniendo diferentes modos de vida, pero construyendo reglas de juego común y proyectos comunes en el espacio público del aula y del país. Lo que nos distingue como país no es que todos seamos lo mismo, sino que siendo diferentes podemos formar parte de un mismo proyecto, que teniendo elecciones y creencias distintas podemos integrarnos desde la diversidad. Y entonces voy cerrando con esa cocina de los 4 ingredientes, ¿no? Cómo mezclamos enseñanza, aprendizaje, ciudadanía e identidad. Quisiera pensar que enseñar es vincular siempre conocer y pensar. Solo enseñamos si estamos atentos a cuidar de nuestra enseñanza, a revisar permanentemente qué es lo que estamos enseñando, no solo con las planificaciones, sino con lo que hacemos y decimos cotidianamente en la escuela. No enseña quien se queda lo que los chicos saben o lo que traigan de sus casas. Enseñar es siempre una provocación cultural. Y esa provocación cultural significa abrirles a los chicos una ventana, un puente hacia aquellos sectores de la realidad del mundo que si no vinieran a la escuela nadie les abriría. No enseña quien ofrece respuestas sin preguntas, porque las respuestas solas no pueden ser pensadas. Cuando dejamos de lado la pregunta, tiramos por la ventana el pensamiento crítico, la ciencia y la autonomía. Creo también que no es inclusiva una escuela que reemplaza la enseñanza por dar de comer. Y ojo, no estoy diciendo que no se debe comer en las escuelas. Cuando los chicos tienen hambre, tienen que comer. Ninguno de nosotros puede aprender con hambre. Como tenemos hambre, tenemos que comer. Pero después de comer o mientras comemos, también necesitamos aprender. El aprendizaje es otro tipo de apetito que tenemos en la sociedad. Y en esto creo que a veces hay una disyuntiva falsa entre escuelas inclusivas y escuelas excelentes. Pareciera que escuelas inclusivas son las escuelas donde vienen todos. Las escuelas excelentes son aquellas que enseñan mucho. Yo creo que no hay escuela inclusiva si no hay escuela excelente, y no hay escuela excelente si no es escuela inclusiva. ¿En qué sentido lo digo? En que tener a los chicos a la escuela sin enseñarles nada no es incluirlos. Los tenemos a la escuela porque les ofrecemos señales. Y solo porque les enseñamos mucho los estamos incluyendo. Y no es excelente la escuela que primero selecciona su matrícula y después enseña, porque así cualquiera enseña. Solo vamos a ser excelentes si les enseñamos a aquellos chicos que son hijos de padres que no vinieron a la escuela, o a aquellos chicos a los que los convencieron de que no servían para aprender y nosotros tenemos que desandar ese camino y convencerlos de que sí pueden. Precisamente una escuela inclusiva solo lo es si es excelente, y una escuela excelente solo lo es si es inclusiva. La ciudadanía es una producción cultural y eso significa que así como la escuela tuvo una función de producción cultural en la época de Sarmiento, no era solo reproducción cultural, porque la escuela sarmentina cambió culturalmente al país. Un país que estaba organizado con ciertas creencias y hábitos a través de la escuela se transformó en otra cosa. Entonces no es cierto que la escuela solo reproduce, la escuela también puede producir culturalmente y puede producir ciudadanía si se habilita como espacio público de construcción de lo público. Si habilita en el espacio de la escuela la pregunta acerca de qué queremos y cómo podemos organizarnos para lograrlo.
si esa pregunta empieza a transitarse desde el primer momento de la escolaridad. Cuando un chico ingresa a la escuela, con quien se encuentra no es con la segunda madre, sino con el primer agente público, que es su maestra. Y en el espacio público de la sala de jardín o del aula de primaria va a empezar a preguntarse qué es lo mío, qué es lo tuyo, qué es lo ajeno, qué es lo compartido, en qué sentido somos iguales, en qué sentido somos diferentes, qué podemos hacer juntos y cómo nos organizamos para lograrlo. Si lo hilamos fino, la política consiste en esas preguntas. Toda la acción política consiste en recorrer esas preguntas. ¿Qué es lo mío? ¿Qué es lo tuyo? ¿Qué es lo ajeno? ¿Qué es lo compartido? ¿En qué sentido somos iguales? ¿En qué sentido somos diferentes? ¿Qué queremos hacer juntos y cómo nos organizamos para lograrlo? La escuela se transforma en ámbito público, de construcción de lo público, si permite desnaturalizar lo que el ambiente social naturaliza. Construir ciudadanía significa poner una pregunta allí donde del otro lado hay una certeza. Muchas de las certezas que hoy hay en los ámbitos rurales tienen que ver con la certeza de que somos ignorantes, con la certeza de que papá tiene derecho a pegarnos, con la certeza de que estamos condenados a vivir como vivimos. El trabajo en la escuela siempre es desnaturalizar, de alguna manera licuar esas convicciones fuertes y habilitar preguntas y provocar aquello que el ambiente del niño no provoca. Es una educación política muy conservadora, aquella que se resigna a que los chicos sigan creyendo lo que creían antes de venir a la escuela. En todo caso, muchos podrán volver a creer lo mismo después de atravesar el tamiz del pensamiento crítico de la escuela. Enseñar ciudadanía significa en la escuela reconocer una distancia muy grande entre hechos y derechos. Tomo un texto de Eduardo Galeano que dice así: día tras día se niega a los niños el derecho a ser niños. Los hechos que se burlan de ese derecho imparten sus enseñanzas a la vida cotidiana. El mundo trata a los niños ricos como si fueran dinero, para que se acostumbren a actuar como el dinero actúa. El mundo trata a los niños pobres como si fueran basura, para que se conviertan en basura. Y a los del medio, a los niños que no son ni ricos ni pobres, los tiene atados a la pata del televisor para que desde muy temprano acepten como destino la vida prisionera. Mucha magia y mucha suerte tienen los niños que consiguen ser niños. Es fuerte la denuncia de Eduardo Galeano, y creo que lo más rico de la denuncia es que no está solo refiriéndose a los niños pobres, sino que está diciendo que todos los niños son encasillados y esclavizados por la sociedad actual. El trabajo de la escuela es romper esas ataduras, tanto las escuelas de élite como las escuelas de sectores marginados, como las escuelas de sectores medios. Unos son los que están excluidos y circulan por las calles, otros son los que están recluidos, encerrados en el departamento y mirando la tele. Unos son los que circulan por la ciudad en autos o en combis, otros son los que limpian el parabrisas. Pero todas esas infancias son infancias segmentadas, son infancias que miran la experiencia social desde un lugar que la sociedad les ha reservado. El trabajo de la escuela es ayudar a romper el parabrisas, romper esas murallas, para poder ayudar a los chicos a que sean todo lo que pueden llegar a ser y que no queden atrapados en aquello que la sociedad les ha reservado. Enseñar ciudadanía no implica desconocer la realidad, sino tensionarla. Y tensionarla significa aprender a cuestionarla y valorarla. Muchas veces, cuando enseñamos ciudadanía, lo que le decimos a los chicos es: esta es la Constitución, estas son las leyes, estas son las normas. Y cuando uno de los chicos dice: pero eso, señor, no se cumple, bueno, vos me vayas a hacer ahora porque usted no se puede trabajar. En realidad tenemos que pensar al revés. Pensemos cómo es la realidad social y después veamos qué leyes nos acompañan para poder hacer que eso se cumpla. Pero no dejemos de lado la realidad social, porque si existen las leyes es porque ha habido violencia, discriminación, exclusión. Las leyes sirven para interpelar a la realidad social y no para taparla o para ocultarla. No se trata de presentar entonces una identidad inmutable, sino de mantener abierta nuestra pregunta acerca de quiénes somos, quiénes hemos sido y quiénes queremos y podemos llegar a ser. Y cierro con el relato de un chico boliviano que estuvo en la década del 60 en una escuela argentina y que mucho tiempo después recuerda aquella experiencia. Dice así: había algunos vecinos, algunos tíos, que permanentemente iban a la zafra argentina donde se estaba reclutando gente.
Y un año fue mi papá el que decidió ir a la zafra. Yo tendría 5 o 6 años y lo acompañé junto con mi hermana. Estuvimos algún tiempo en Villazón y de ahí pasamos a La Quiaca. Fueron varios días esperando el tren hasta que pudimos tomarlo y llegamos a Argentina. Y entonces nos quedamos en un campamento de Calilegua. No teníamos comida y lo único que había era azúcar y unos fideos que se tostaban. Había naranjas que para mí eran un lujo. Después de un tiempo viviendo ahí, llegó el momento de ir a la escuela, porque era obligatorio que los niños fueran a estudiar. Yo tenía mucho miedo porque no entendía nada de español. Pasaban lista, decían mi nombre y no respondía nada, porque no sabía cómo se respondía. Así que me quedaba atrás, ahí sentadito. Después cambiamos de campamento, se acabó la zafra y ahí no iba a la escuela porque quedaba demasiado lejos. Entonces aprendí a nadar en el río. Lo que más recuerdo es que como resultado de este viaje a Argentina, por primera vez pudimos comprarnos un catre. Antes todos dormíamos en el suelo. Y ese catrecito que trajimos es histórico, todavía está. Es el primer catre que conoció mi familia, gracias a la zafra y que hemos ido a la Argentina. Me parece potente de este relato cómo este chico cuenta que la escuela le daba miedo, y sobre todo le daba miedo porque la maestra no entendía que él no sabía hablar castellano y que él podía reconocer su nombre pero no sabía cómo contestar. Cuando yo leía esto decía, ¿qué pensaría esa maestra de ese delito boliviano? Y quizás pensaba, como he escuchado a muchas maestras, que no le daba la cabeza, que no le llega el oxígeno al cerebro, como he escuchado a otra maestra, que seguramente no va a llegar a nada de la vida. Miraba este relato y decía, qué fuerte que el único aprendizaje significativo que recuerdo de esa época le ocurrió fuera de la escuela. Gracias a que no iba a la escuela aprendió a nadar, probando, ensayando, como dijimos antes, pero en un espacio que le permitía probar. El chico se llamaba Evo Morales y se iba a ser presidente de Bolivia. Y me gustaría volver a encontrar a esa maestra. Y cierro con esto. Me parece que enseñar ciudadanía en la escuela significa educar como si creyéramos que cualquiera de nuestros alumnos puede llegar a ser presidente, puede llegar a ser premio Nobel, puede llegar a ser el máximo de lo posible en esta vida. Muchas gracias.